Estimados amigos, en nuestro enfoque de hoy vamos a tocar un punto por demás interesante, como es la nueva orientación de política en materia de deuda del tercer mundo por parte del gobierno norteamericano y las implicaciones que esto tendrá para la América Latina y en especial para nuestro país. En efecto, el viernes 10 de marzo pasado, el secretario del Tesoro norteamericano, Nicholas Brady, hizo unos importantes anuncios que, en cierto modo, indican un cambio importante de rumbo en lo que es el manejo del problema de la deuda del tercer mundo por parte del principal país acreedor, como son los Estados Unidos. Y esto ha generado pues una serie de expectativas, en muchos casos positivas, en los países deudores. Incluso muchos analistas internacionales coinciden en decir que los sucesos de Venezuela de hace un par de semanas, de fines de febrero y comienzos del mes de marzo, en cierto modo aceleraron el proceso de anuncio de esta nueva orientación de política de deuda por parte de los Estados Unidos. Sin embargo, antes de entrar en materia a analizar cuál es esa nueva orientación de política de deuda, es conveniente quizás adentrarnos un poco en todo lo que es este esquema y toda esta problemática de deuda de los países del tercer mundo, para entender un poco mejor esta nueva orientación de política de deuda. Hay que empezar esta introducción diciendo que las deudas de los países de la América Latina se ofrecen en los mercados financieros internacionales, en lo que se denominan los mercados secundarios, con importantes descuentos, ya que algunos bancos acreedores, ante la incertidumbre y el riesgo que para ellos implica mantener estos activos de dudosa posibilidad de cobro, están dispuestos a vender dichos activos a un precio sustancialmente inferior a su valor nominal. De hecho, muchos bancos, en el caso específico de nuestro país, por ejemplo, están dispuestos a vender deuda venezolana a razón de 35, 38 centavos de dólar por cada dólar de acreencia que tengan contra la República de Venezuela, y esto simplemente surge como producto de la incertidumbre o del alto riesgo que implica para esos bancos mantener estas acreencias ante el práctico convencimiento de que Venezuela u otros países de la América Latina no están, y mucho menos no estarán en condiciones en el futuro de cancelar estas obligaciones. Este convencimiento, digámoslo así, o alto riesgo, surge de los enormes sacrificios que han tenido que afrontar y soportar estos países sobre sus hombros durante los últimos años, como consecuencia de una masiva transferencia de recursos hacia los países industrializados. De hecho, estimados oficiales, tanto de los países deudores como de los países acreedores, más o menos fijan esta transferencia de recursos de los países de la América Latina hacia los países industrializados en torno a los 128.000 a 130.000 millones de dólares en el lapso comprendido entre 1983 y 1987. Y en el caso de nuestro país se estima que nosotros hemos transferido en neto, es decir, lo que hemos pagado menos lo que hemos recibido de la comunidad acreedora internacional, ha sido una cantidad superior a los 20.000 millones de dólares. Esto obviamente es una carga financiera sumamente difícil y que obviamente limita cada vez más a estos países a poder continuar en el futuro sirviendo sus deudas, honrando sus obligaciones financieras, y esto obviamente lleva al convencimiento de estos bancos de que van a perder sus acreencias y por lo tanto antes de perderlo todo prefieren venderlo o prefieren vender parte de estas acreencias con sustanciales descuentos. Sin embargo, estos descuentos que se establecen en los mercados internacionales no son comunes para todos los bancos acreedores, solamente algunos bancos, es decir, inclusive el grupo minoritario de bancos acreedores son los que están dispuestos a vender estas acreencias que ellos tienen contra estos países a esos importantes descuentos. Particularmente los bancos más grandes se han opuesto tradicionalmente y en una forma muy tenaz a vender o a salir de sus acreencias a descuento, simplemente porque vender una acreencia a descuento significa incurrir, materializar una pérdida, echar a pérdida parte de las acreencias que se tienen, y si un banco pues vende $1 de acreencia en 30 centavos, pues quiere decir que está incurriendo automáticamente en una pérdida de 70 centavos de dólar. Como los bancos más grandes son los bancos más expuestos, los bancos que tienen un mayor volumen de deuda en la América Latina y en el tercer mundo en general, pues son estos bancos los que más temen y los que más rechazan, mejor dicho, las posibilidades de venta de estas acreencias en los mercados secundarios,
porque las pérdidas que ello implicaría para sus operaciones serían sumamente elevadas. Esto se agrava por una serie de rigideces en las regulaciones bancarias de estos países acreedores, que por ejemplo le exigen a cualquier banco que en el momento en que vendan a descuento su acreencia o incluso manifiesten su intención de vender a descuento parte de sus acreencias, tienen que echar a pérdida, registrar contablemente en una forma automática e inmediata esa pérdida incurrida por el descuento al que ellos venden o inclusive al que ellos estarían dispuestos a vender parte de estas acreencias. Esto obviamente restringe o lleva a estos grandes bancos a abstenerse de vender estas acreencias a descuento, y esto obviamente enrarece todo lo que es el proceso y el manejo de toda esta problemática de la deuda externa. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a ver, bueno, qué implicaciones tienen estos descuentos, primero a que se pueden adquirir parte de las deudas de estos países en los mercados secundarios, y en segundo término, qué implicaciones también ha tenido esa decisión de los grandes bancos de no vender a descuento sus acreencias a estos países del tercer mundo. Ya volvemos. De hecho, se han planteado múltiples veces alternativas para aprovecharse de los enormes descuentos a que los países deudores pueden adquirir sus deudas en el exterior. Uno de estos mecanismos, que quizás ha sido el más utilizado de todos, es el proceso de conversión de deuda por inversión, que se ha aplicado muy extensamente en varios países de la América Latina, quizás lideralizados por Chile, que ya ha convertido más de 6.000 millones de dólares de su deuda externa por este mecanismo. Y el mismo consiste simplemente en que un deudor que esté interesado en invertir en el país deudor simplemente acude al mercado secundario, compra a descuento parte de la deuda de este país, trae esa deuda al país en cuestión, y el Banco Central del mismo se la adquiere, digamos, por un precio mayor al que el inversionista pagó. De esta forma el inversionista se siente atraído de comprar esa deuda a descuento, porque después va a obtener un subsidio por parte del gobierno, y a la vez al gobierno le interesa aplicar este esquema o dar ese subsidio en primer término porque atrae inversión, y en segundo término porque reduce parte de sus obligaciones financieras externas. Sin embargo, las posibilidades de que este mecanismo se utilice tan extensamente que se pueda traducir esto en una reducción sustancial de los niveles de deuda de los países de la América Latina son prácticamente inexistentes. Este mecanismo de conversión de deuda por inversiones tan solo puede, en cierto modo, reducir en una forma marginal, en una forma menor, digámoslo así, los niveles de deuda de estos países, y si bien puede ser interesante en cuanto al estímulo de la inversión extranjera, de la atracción de capitales extranjeros hacia los países deudores, las posibilidades de que por este camino se reduzca en una forma sustancial las deudas de estos países es prácticamente inexistentes. De ahí entonces que se hayan hecho otra serie de proposiciones, las cuales ya prácticamente no han sido puestas en práctica, o cuando se han intentado poner en práctica ha sido con unas posibilidades muy limitadas de éxito, para así tratar de reducir en una forma sustancial y abrupta los niveles de deuda de estas economías. Básicamente uno de estos esquemas o un grupo de estos esquemas son los que se conocen como las proposiciones para el alivio de la deuda, que consisten fundamentalmente en la creación de un organismo financiero internacional donde, digamos, se hagan aporte por parte de los países industrializados, los países superavitarios, etcétera, hagan aportes de recursos financieros de importancia a este fondo, y con esos recursos se pueda adquirir a descuento parte o gran parte de la deuda de los países del tercer mundo y específicamente de la América Latina. Este organismo o esta institución financiera internacional se transformaría entonces en el nuevo acreedor de los países deudores, pero las deudas de los países deudores ahora estaría sustancialmente reducida, porque simplemente la deuda se habría reducido a un monto equivalente a lo que esa institución le pagó a los antiguos acreedores para adquirir esa deuda. Esta ha sido una proposición rechazada consistentemente o periódicamente cada vez que se han hecho planteamientos de este tipo, particularmente por el gobierno norteamericano hasta ahora, quien se oponía, digamos, a que se pudiera dar un tratamiento globalizado
a la solución de la deuda, ya que el gobierno norteamericano insistía en que cualquier solución para este problema tenía que hacerse en una forma negociada directa entre el deudor y el acreedor y no en una forma global como lo plantean estos esquemas. Igualmente, una de las razones que más, digamos, criticaba el gobierno norteamericano para este tipo de problemas era que ello implicaba la necesidad de aportar importantes cantidades de recursos financieros a esta institución financiera internacional y ello iba a implicar sacrificios para sus contribuyentes, cosa a la cual siempre se ha opuesto el gobierno norteamericano hasta ahora. Han habido, sin embargo, otros esquemas intermedios, los cuales han intentado ser puestos en práctica para lograr una reducción sustancial de la deuda aprovechándose de los descuentos existentes en el mercado. Y quizás la experiencia más sobresaliente en este sentido fue un intento hecho por México a fines de 1987 y comienzos de 1988, que consistía, a grosso modo, en que México emitiría unos bonos denominados en dólares, el gobierno mexicano, bonos los cuales serían utilizados para cambiarlos por deuda mexicana antigua, adquiriendo esta deuda a descuento, más o menos a un 50% de descuento, de tal forma que si México compraba 20.000 millones de dólares de su deuda, simplemente esa deuda la adquiría con bonos emitidos en dólares por un monto de 10.000 millones de dólares. Y esos bonos estaban garantizados solamente en cuanto al pago de su principal, el pago a su vencimiento, a su vez por otros bonos que eran emitidos por la tesorería norteamericana, que son los que se denominan los bonos de cupón cero, que no viene al caso analizarlos en este momento por escasez de tiempo, pero que simplemente le aseguraban al tenedor del bono mexicano que al vencimiento de ese bono, al cabo de 20 años de haber sido emitido, el gobierno mexicano iba a contar con recursos para poder pagarle el valor nominal de ese bono. Sin embargo, el grave problema con este esquema mexicano era que el pago de los intereses que tenía que hacer el gobierno mexicano a lo largo de la vida de esos bonos, a lo largo de esos 20 años de vida de los bonos, no estaban garantizados por nada. Simplemente era la palabra del gobierno mexicano que aseguraba que cancelaría religiosamente estos pagos de intereses a sus respectivos vencimientos. Y esto obviamente causó una cierta aprehensión de parte de los bancos a participar en este esquema, entre otras cosas porque percibían que los bonos que estaban recibiendo eran altamente riesgosos, se le iba a asignar un alto riesgo en el mercado de valores, porque nadie garantizaba que el pago de los intereses a lo largo de los 20 años de vida del bono estaban o iban a ser asegurados. Igualmente, las rigideces de las regulaciones bancarias de muchos de los países acreedores, pero particularmente de las rigideces bancarias de los Estados Unidos, también hacían que, u obligaban a que los bancos que recibieran estos bonos tenían que registrar el valor de esos bonos al valor de mercado, y como había la percepción de que el mercado le iba a imputar un factor de riesgo bastante importante a esos bonos, se suponía que el valor o el precio de mercado de esos bonos iba a estar muy por debajo de su valor nominal, de su valor original, y que por lo tanto esto iba a implicar una pérdida bastante importante para los bancos que participaran en el esquema. Esto, digamos, toda esta serie de cuestionamientos, esta serie de incertidumbres por parte de los bancos llevó al práctico fracaso de este esquema mexicano, pero ahí quedó sembrada una semilla interesante de que un esquema como este podía ser utilizado con algunas mejoras, con algunas modificaciones, podía ser utilizado en una forma eficiente y lograr el objetivo de reducir en una forma drástica y sustancial los niveles de deuda de los países de la América Latina, aprovechándose de los descuentos existentes en el mercado secundario. A raíz de la experiencia mexicana se han hecho una serie de planteamientos, entre las cuales nosotros hemos hecho un planteamiento muy específico en el cual, a través de la incorporación de un organismo internacional, inclusive ya existente como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que recibiera dinero en préstamo de países industrializados superavitarios como el gobierno japonés, el gobierno alemán, el gobierno francés, etcétera, dispusieran de unos recursos lo suficientemente amplios como para también asegurarle a los tenedores de los bonos emitidos por el gobierno deudor y que habían sido utilizados para adquirir a descuento la deuda en los mercados secundarios, que también el pago de los intereses de esos bonos estaba garantizado, estaba asegurado a través de préstamos que este organismo internacional pudiera activar en cualquier momento en que el país estuviese o no estuviese en condiciones de poder
realizar esos pagos de intereses de sus bonos. De esta forma, entonces, no solamente estaría asegurado a través de los bonos de cupón cero del Tesoro norteamericano el pago del principal al vencimiento del bono, sino que también estarían asegurados los pagos de intereses a lo largo de toda la vida del bono por, digamos, la participación de este organismo financiero internacional que al recibir estos fondos de estos países superavitarios pudiera garantizar también el pago de esos bonos a través del otorgamiento de créditos contingentes que se activarían en el momento en que el país no estuviese en capacidad de realizar esos pagos de interés. Pues bien, estos planteamientos que hemos hecho para nuestra complacencia, digámoslo así, hasta si se quiere, nuestra complacencia personal, aparentemente están bastante reflejados en los planteamientos que ha realizado el secretario del Tesoro, Nicholas Brady, en su última alocución del 10 de marzo pasado. En esos planteamientos, el secretario del Tesoro Brady habla de que organismos institucionales e internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que disponen de recursos y a los cuales se les puede ampliar su disponibilidad de recursos financieros a través de aportes de los países industrializados, pudieran utilizar esos recursos para darle préstamos a los países deudores y que con esos recursos estos países deudores pudieran adquirir a descuento, es decir, pudieran aprovecharse de los descuentos existentes en el mercado secundario sobre sus deudas en cuestión. También el secretario Brady anunció que también estos recursos de estos organismos internacionales aportados por estos, digamos, sus recursos propios y aquellos aportados inclusive por los mismos bancos comerciales o aportados por los gobiernos de los países industrializados, también podrían ser utilizados para garantizar, para dar garantía al pago tanto de intereses como al pago de principal al vencimiento de los bonos, de aquellos bonos denominados en dólares emitidos por los países deudores que fuesen utilizados para la adquisición a descuento de sus deudas en el exterior. Es decir, un esquema bastante similar al que ya nosotros hemos propuesto para tratar de hacer el esquema mexicano un esquema mucho más viable y mucho más razonable. Igualmente, el secretario Brady establece que es necesario condicionar todos estos préstamos o esta asistencia financiera, este uso de los recursos de estas instituciones financieras, a el compromiso por parte de los países deudores a la implantación de unas políticas económicas orientadas a realizar los ajustes estructurales, los ajustes en su estructura económica, de tal forma que se asegure que la política económica es orientada al crecimiento de la economía, a un crecimiento sano y sostenible de estas economías. Es decir, se trata de entrelazar de que estas economías, si quieren aprovecharse de los beneficios de poder adquirir a descuento sus deudas y de obtener financiamiento a través de estos organismos internacionales, etcétera, se comprometan a su vez a establecer políticas económicas racionales orientadas a modificar, a corregir cualquier desequilibrio estructural o cualquier problema estructural que hubiese dentro de sus economías, para que así asegurarse de que estas economías pudieran obtener un ritmo de crecimiento saludable y sostenible en el tiempo. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a seguir analizando cuáles son los otros planteamientos fundamentales de esta proposición Brady realizada o planteada el 10 de marzo pasado, y vamos a tratar de dilucidar en los últimos minutos del programa qué consecuencias o implicaciones pudiera tener la aplicación o implantación de este esquema en las economías de la América Latina y específicamente en la economía venezolana. Ya volvemos. Entre las proposiciones del secretario Brady, que ya mencionábamos en primer término, el uso de los recursos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, en parte aportados por los países industrializados, para darle crédito a los países deudores para que a su vez con esos recursos ellos pudieran comprar a descuento sus deudas. Y también la utilización de estos recursos para garantizar el pago de intereses de los bonos que pudieran estos países emitir para adquirir también sus deudas a descuento. Se encuentran también otra serie de planteamientos por demás importantes que conforman este plan.
Así también mencionábamos al final de la sección pasada que uno de ellos era el condicionamiento de la participación de estos países a la implantación de políticas económicas racionales para condicionar la economía a un crecimiento estable y sostenido. Y también una de las cosas establecidas en estas ideas del secretario Brady es, en primer término, que las negociaciones sean hechas entre el deudor y el acreedor en forma directa, no en forma conjunta, sino en forma individual. En segundo término, que la participación dentro de este esquema por ambas partes sea totalmente voluntaria, no habrá forzamiento para que los bancos intervengan forzadamente u obligadamente, o que un país deudor intervenga en una forma obligada. Y también de que los resultados de estas negociaciones tendrán que establecerse de acuerdo a las realidades del mercado, lo cual parece interpretar, de las palabras del secretario Brady, parece, o como que pudiera interpretarse, que el secretario Brady está pensando que los descuentos que deberían aplicarse a la obtención de estas deudas de los países de la América Latina o de los países del tercer mundo sean precisamente los descuentos existentes en el mercado. Sin embargo, la puesta en práctica de un esquema como esto no es una cuestión sencilla, es una cuestión que tiene una inmensa cantidad de factores y de fenómenos directamente entrelazados que complican en una forma sustancial su implantación, y por lo tanto hay que esperar no solamente los planteamientos un poco más en detalles hechos recientemente por el subsecretario del Tesoro David Mulford, sino también otros esquemas mucho más en detalle para ver realmente las posibilidades de la aplicabilidad cierta de este esquema expuesto por el secretario Brady. Entre una de las cosas que más importa tener presente para ver la posibilidad de éxito de un esquema como el planteado por el secretario Brady es que las regulaciones bancarias de los países industrializados, y de nuevo, particularmente las regulaciones bancarias de los Estados Unidos, las de Japón y de otros países europeos, tienen que flexibilizarse de tal forma que los bancos realmente se sientan estimulados, inclinados a participar en un esquema, porque las regulaciones actualmente existentes son tremendamente rígidas e implican unas pérdidas cuantiosísimas e inmediatas para los bancos que participan o que inclusive mencionen su intención de participar. Así, por ejemplo, una de las recomendaciones que han hecho un grupo de economistas, que hemos hecho un grupo de economistas en este sentido, es, por ejemplo, que se le permita a los bancos distribuir sus pérdidas en un lapso de 2, 3, 4 o 5 años y que no se concentre el registro de la pérdida en el momento en que se realice la venta de descuento de sus acreencias, porque esto podría ser un factor que inhiba a muchos bancos a participar. Otra de las cosas que debe establecerse en estas regulaciones bancarias es que se cree la condición propicia para decirle a un banco un mensaje muy claro, decirle, usted es libre de participar o no, pero si usted no participa, usted puede salir realmente perjudicado al no participar, porque si bien deja de perder el monto del descuento al que usted tendría que vender su acreencia en ese mercado, se arriesga a perderlo todo, simplemente porque el país acreedor le va a dar una preferencia en su tratamiento a aquellos bancos que le vendan sus acreencias a descuento, y eso obviamente va a ir en desmedro de los intereses de aquellos bancos que se abstengan o que se nieguen a vender sus acreencias a descuento. Estos son solamente dos de los ejemplos de las múltiples modificaciones que habrá que realizar en materia de las regulaciones bancarias para hacer realmente efectivo y eficiente este esquema. Ahora, lo que es importante con este anuncio es que por primera vez el gobierno de los Estados Unidos primero se aparta en una forma radical de lo que, quizás no tan radical, pero en una forma sustancial de lo que ha sido su línea dura tradicional expuesta por el antiguo secretario del Tesoro y hoy secretario de Estado de los Estados Unidos, James Baker, quien a través de su plan Baker estableció esa línea dura, esa línea rígida de acción que tantas consecuencias negativas ha traído a la América Latina, y que por primera vez se percibe una nueva línea donde se abre una esperanza para la América Latina de poder realmente adquirir a descuento sus deudas en el exterior. En segundo término, esto va a implicar para los países de la América Latina y específicamente para Venezuela, la posibilidad de reducir en una forma sustancial sus niveles de deuda, porque si adquieren una deuda, por ejemplo, a un 60% de descuento, pues automáticamente una deuda de 100.000 millones se transforma en una deuda de 40.000 millones de dólares solamente, y por lo tanto el servicio de esa deuda, el pago de intereses y ulterior pago de principal de esa deuda, pues va a ser sustancialmente menor.
Sin embargo, otro de los aspectos fundamentales también mencionados por el secretario Brady es que además de buscarse este esquema para aliviar la carga de la deuda, para reducir los montos de deuda y reducir los montos del servicio de esa deuda, es necesario también que se restablezcan los mecanismos de flujos financieros de los países industrializados a los países del tercer mundo, recursos que necesitan incuestionablemente y desesperadamente estos países para poder avanzar en el proceso de desarrollo de sus economías. Y obviamente nada se ganaría o poco se ganaría solamente reduciendo las deudas, reduciendo la carga de la deuda, del servicio de esa deuda, si simultáneamente no se hacen esfuerzos realmente severos por restablecer los flujos financieros de los países industrializados hacia estos países. Por lo tanto, de ponerse en práctica en una forma realmente eficiente y como todos esperamos que se ponga en práctica estos nuevos anuncios del secretario del Tesoro Brady, es posible que podamos tener por lo menos la esperanza de reducir en una forma sustancial los niveles de deuda, de reducir la carga del servicio de esa deuda y además de obtener un financiamiento o unos flujos financieros adicionales que nos permitan obtener o disponer de recursos suficientes para poder avanzar en el proceso de desarrollo. En la carta de intención que acaba de firmar Venezuela con el Fondo Monetario, uno de los objetivos centrales que se establecen allí es precisamente ese, reducir la carga del servicio de la deuda y a la vez asegurarse un flujo financiero necesario para que nosotros podamos contar con recursos suficientes para poder avanzar en nuestro proceso de desarrollo. Y aparentemente la orientación de estos anuncios del secretario del Tesoro Brady parecen apuntar en esa dirección, por lo que surge pues un elemento de esperanza, una llama de esperanza a estos países del tercer mundo, que a través de una modificación en la actitud de los Estados Unidos y de otros países industrializados hacia este problema, realmente podamos tener la intención por lo menos de ver la luz al final del túnel y que podamos realmente ahora cifrarnos esperanzas ciertas de poder solucionar este gravísimo problema que tantos sacrificios ha implicado para la América Latina y para nuestro país en específico. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.